Por gracia sois salvos. Esta es la frase o el texto favorito de algunas sectas, de algunos grupos que le dan un sentido equivocado. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Le dan un sentido equivocado a este texto. Por gracia sois salvos. Y ellos lo interpretan como que ya no tenemos nada que hacer porque ya somos salvos por la gracia de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes qué opinan, hermanos? ¿Ya somos salvos? Sí, hermano. ¿Y qué opinamos nosotros como hijos de Dios? ¿O cómo debemos de opinar nosotros como hijos de Dios? Yo he platicado con gentes de otras denominaciones, pentecosteses, adventistas, metodistas, más los pentecosteses. Los pentecosteses son una de las sectas nacidas del protestantismo cuando Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica y forma un grupo que en un principio se llamó luteranos. Junto con él, otro personaje histórico dentro del protestantismo, Juan Calvino, forma también un grupo con ideas muy parecidas, muy semejantes, que se llamó calvinistas. A raíz de eso, hermanos, se empezaron a multiplicar muchas sectas, muchos grupos en el siglo XVI, que todos predicaban acerca de un punto en común que tienen los protestantes con los católicos, que ya no tenemos por qué guardar la ley, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es esto cierto, hermanos? También he platicado con muchos hermanos, ministros de la Iglesia de Dios, que no le dan la interpretación adecuada a este texto. Los que estamos aquí tenemos el honor, la dicha de escuchar este tema en este momento. Y tenemos una ventaja sobre muchos que no han escuchado este tema. ¿Por qué ventaja? Por ahí dicen en el mundo, el que pega primero, pega dos veces, lleva ventaja. La ventaja es esta, que le estamos escuchando en vivo en este momento y tendremos la oportunidad de escucharlo después, cuantas veces queramos, para fin de reconfirmar, de confirmar nuestro conocimiento y nuestra fe. Vamos a abrir la Biblia allá en Efesios capítulo 2, que es el tema que da, el texto que da origen a este tema. Efesios capítulo 2, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué, hermanos? Vean ustedes este detalle. Esto no es por nosotros, esto es don de Dios. Tenemos que entender, hermana Abby, ¿me hace un favor, por favor? Ahora sí que redundando, por favor. Ponga ahí, por favor, en el pizarrón lo que es gracia, ponga gracia. Arriba, para acá, porque hay. Pero en azul para que todos lo puedan ver. Vamos a determinar, hermanos, qué es gracia. Póngale dos rayitas para poner que gracia es igual a... ¿Qué es gracia? Vamos a definir lo que es gracia a través de sinónimos.
Un sinónimo de gracia es Gratuidad. regalo. Es un regalo. ¿Sí o no? Es un don. Un don, dice aquí. ¿Qué es un don? Algo que no cuesta. Que no cuesta, es un regalo, es sinónimo de gracia. No se alcanza a ver, ¿eh? Entonces el verde. Gracia, don, Regalo. regalo, ¿qué más? Obsequio. Obsequio, dádiva, ¿qué más? Hermanos, virtud, característica personal. ¿Cuál es su gracia, hermano Esteves? Hermano, ¿cuál es su gracia? Pues no tengo muchas, hermano, pero creo yo que... Su gracia, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? Y desde que nació se la pusieron. Benjamín. ¿Cuál es su gracia, hermano Isaías? Isaías. ¿Qué? Isaías Castro. ¿Qué? López. Entonces es una característica. Gracias, hermano. Ahorita la vuelvo a Nombre buscar. propio. ¿Eh? Nombre propio. Es un nombre propio, una característica, ¿verdad? El caso en que nos ocupa ahora darle sentido a la palabra gracia es un regalo, es una virtud. Y como dice aquí este texto, por gracia sois salvos y esto no por vosotros, pues es don. Ya dijimos que es un don, un regalo de Dios. La gracia nos hace salvos a nosotros, ¿sí o no, hermanos? Por gracia somos salvos, ¿sí o no? Sí, amén. Porque esto no es por nosotros que seamos muy justos. Esto no es porque nosotros seamos muy buenos. La gracia, ¿cuál es la gracia que Dios nos ofrece? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, La vida eterna. la salvación. Ese es el regalo que nos regala o que nos da o que nos obsequia o que tenemos de parte de Dios por el amor que Él tiene a sus hijos y ha llegado a nosotros. La idea generalizada en el mundo protestante, y para que no se oiga protestante porque se oye muy feo, vamos a llamarle de otra manera más suavecita, pseudo cristianos. ¿Sí saben lo que significa pseudo? Contrario. Falsos. Falso, que se dicen a sí mismos, pero que no lo son. Son falsos. El mundo pseudo cristiano. Y aquí ya aglutinamos no solamente a pentecosteses, a protestantes, sino aún también a los católicos. La idea generalizada es que si Dios nos ofrece la salvación por gracia, no necesitamos guardar la ley, porque ya somos salvos por la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tienen razón, sí o no? Claro que tienen razón, pero esa gracia, ese don, ese regalo debe de ser merecido, debe de ser buscado por los hombres. El apóstol Pablo dice que todos compartamos la gracia que nos es dada buscando la corona de la vida eterna. ¿Cómo vamos a buscar esta gracia, este don, este regalo? ¿Cómo lo debemos de buscar? Mateo capítulo 19, versículo 17. ¿Cuál es la gracia, hermanos? Hermanos, ¿cuál es la gracia
que nos ofrece Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el regalo, el don, la virtud. ¿Cuál es la gracia? La salvación. ¿La salvación de qué, hermanos? De la muerte que vendrá, dice. De la muerte, la salvación del alma. ¿Qué es el alma? El alma es la conjunción del cuerpo y del espíritu. Cuando venga la salvación, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu tendrá vida. Esa es la salvación. ¿Y cómo podemos alcanzar esta salvación? ¿Cómo podemos alcanzar esta gracia? Mateo 19, 17. Se le acerca a un joven a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener qué? La vida eterna. ¿Cómo un sinónimo de la salvación? Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué bien haré para tener la salvación? ¿Qué bien haré para tener esa gracia? ¿Qué bien haré? Y Cristo Jesús, léanlo por favor, Mateo 19, 17. Cristo Jesús contesta. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Muy bien. ¿Qué necesitamos para obtener esta gracia, esta salvación, este regalo, esta vida eterna? ¿Qué necesitamos? Guardar los mandamientos. ¿Y quién lo está diciendo? Dios. El hermano Benjamín. O los hermanos que están bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Quién lo está diciendo, hermanos? Jesús. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que lo está diciendo. Guarda los mandamientos. Se contradice la Biblia cuando dice: no estamos bajo la ley, no estamos bajo las obras, sino bajo la fe. ¿Qué significa estar bajo la ley, hermanos? Bajo la ley del cuerpo, de la carne. ¿Qué significa estar bajo la ley? O sea, que hay una ley, vamos a poner la ley. Y estar bajo la ley, ¿qué significa? Sujeto a la ley. Sujetos a la ley. ¿A cuál ley se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo? Los mandamientos, sinónimo de mandamiento es ley. ¿A qué ley, a qué mandamiento se refiere nuestro Señor Jesucristo? Bueno, se refiere a que deben de sacrificar corderos para el perdón de sus pecados. No. Significa que deben de tener lavamientos como lo hacía el pueblo de Israel. No. ¿A qué mandamientos se refiere? A los mandamientos de Dios. ¿Cómo son los mandamientos de Dios? Salmo capítulo 19. Salmo 19, que dice: porque la ley es Buena. perfecta, ¿de acuerdo? Santa, justa. Esa ley a la que se refiere la palabra de Dios, Cristo Jesús, no son la orden, la cédula ritual, la ley en orden a ritos. Ya no estamos bajo esa ley. Nosotros, el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa el fin de la ley? ¿Y a qué ley se refiere? Vamos a ver Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, desde el verso 1. Si alguien me quiere ayudar a leer. Gálatas capítulo 4, versículo 1. También digo, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del
siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Muy bien, gracias hermano. La ley ritual es algo que puso nuestro Dios para llevarnos hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significaba el Cordero Pascual? El sacrificio de Cristo. Cristo es nuestro Cordero Pascual, ¿de acuerdo? Porque Cristo es nuestro Cordero. Aquellos becerros, aquellos novillos, aquellos machos de cabrío estaban representando el sacrificio de Cristo. Eso termina con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los que creemos en Dios ya no matamos corderos físicos, literales. Nosotros aceptamos el sacrificio ¿de quién? Jesús. De nuestro Señor Jesucristo por medio del bautismo. Entonces es muy diferente el sentido que el apóstol Pablo le da a esa frase, por gracia sois salvos, a lo que entiende la gente. Yo ya soy salvo porque creí en Jesús, ya no necesito hacer nada porque Cristo hizo todo por mí. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a quitar, no he venido a hacer a un lado la ley. He venido ¿a qué? A cumplir. Cristo Jesús guardó la ley ritual, ¿sí o no? Sí. Sí, pero esa ley ritual terminó con la muerte del Señor Jesús, porque esa ley era un tutor, era un guía, era un maestro que nos conducía a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice que no por obras, se refiere a ese tipo de obras. ¿Qué era lo que hacían los judíos cuando hacían un pecado? Llevar un sacrificio. Llevaban un sacrificio, un holocausto, un animal y lo mataban para expiar sus pecados. A tal grado se degeneró esta ley que los judíos ya estaban pensando, voy a juntar para matar, para comprar un cordero y voy a matar a aquel que me cae mal. Iba y lo mataba y venía con su cordero. Por eso Cristo, Dios, en Isaías capítulo 1, dice, estoy harto de vuestros sacrificios, de vuestras lunas nuevas. Él ya no quiere eso. Ya no tenemos por qué guardar esa ley, pero sí tenemos que guardar la ley de Dios. Vamos a ver Tito, capítulo 3. Verso 1 al 8. Amonéstales que se sujeten a los príncipes, potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra, que a nadie infamen, que no sean pendencieros. Hermano, nada más un paréntesis, ahorita sigue leyendo. Ahí dice que no debemos de tener obras. No. ¿Qué dice? Que se sujeten a príncipes. Que tengamos ¿qué? Buenas obras. Léalo otra vez, hermano. Sí. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. A toda buena obra. ¿Se deben de tener obras? Sí. ¿Malas? No. Buenas. ¿Cuáles son las obras buenas? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Esas son las buenas obras. Siga leyendo, hermano, por favor. Que a nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros.
Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Gracias, hermano. Está ahí nada más. Por su misericordia nos salvó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y murió en la cruz para darnos esta salvación. Pero Él no quiere, hermanos, que tergiversemos la palabra de Dios. Él quiere que la entendamos. Por eso dice, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. ¿A qué ley se refiere? A la ley de Dios. No la vine a quitar, sino la vine a cumplir. Pues Él cumplió la ley con su propio sacrificio. Cristo Jesús vino a darnos ¿qué? Vamos a ver Lucas 19:8. Fíjense bien quién es esta salvación, quién es esta gracia, este don, este regalo. 19:8 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Sigue leyendo, hermano. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Gracias, hermano. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando llega a la casa de Zaqueo? La salvación ha llegado ¿a dónde? ¿Y quién había llegado a la casa de Zaqueo? Jesús. Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Cuando llegue a nosotros, Él nos va a traer la salvación. Pregunto, ¿Zaqueo se fue al cielo en ese momento? ¿Porque fue salvo? ¿Porque tuvo la salvación? ¿Se fue al cielo? No. La gracia, el don, el regalo, la virtud de Dios llegó a la casa de Zaqueo. Cristo Jesús es la gracia, es la salvación. No se contradice la Biblia cuando dice no por obras, no porque seamos buenos, no porque seamos justos, llegó la salvación, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Nuestras mejores obras, ¿cómo son, hermanos? Allá en Isaías capítulo 1 dice que son como trapos de inmundicia nuestras mejores obras. Así es que todo lo que nosotros hagamos sea por amor a Dios, sea en obediencia a Dios, que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué más? Perdonar. ¿Qué más? Debemos de guardar los mandamientos de Dios. Dice ahí, no hurtarás, ¿verdad? No adulterarás. Y nos viene a enseñar cómo se deben de hacer esos mandamientos, no según nuestra vista, no según nuestra opinión, sino la opinión de la Biblia. ¿Cuál es la opinión de la Biblia? Hacerlo todo por amor, no para justificarnos nosotros, sino para agradecer a Dios por esa salvación. La Biblia no se contradice, la Biblia está afirmando que por gracia somos salvos, sí, pero esto es don de Dios, que dice no por obras. Sí lo dice, pero ¿cuáles obras? Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Los hermanos de Galacia, hermanos, estaban siendo invadidos por la corriente judaica. Se habían metido muchos judíos en la iglesia de Galacia y querían que los hermanos de la iglesia que habitaban en Galacia fueran ¿qué? Judaizados, fueran circuncidados y guardaran
la ley de los ritos, que el apóstol Pablo no quería que esto sucediera. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Cuál es el yugo de servidumbre, hermanos? Las obras literales. Las obras de la ley ritual. Ella no quiere que tengamos esas obras, pero la gente lo confunde. La ley ritual con los mandamientos de Dios. Ahora bien, vamos a razonar un poco como ellos. Como dicen los abogados, suponiendo, sin aceptar, que ya no hay ley, vamos a suponer, si ya no hay ley, ¿será un pecado matar? Sí. No, porque si ya no hay ley, acuérdense que el pecado es la infracción de la ley, y si no hay ley, ¿podemos matar? Pues no, pero si no hay Pues sí, podemos matar, porque ¿qué nos impide? ¿Qué nos dice que no debemos de matar si ya fue quitada esa ley? Ah, dicen ellos, es que ese mandamiento no fue quitado. Muy bien. ¿Podemos adulterar? Bueno, entre comillas, hay algunos grupos que sí pueden adulterar. José Smith, que fue el fundador de la iglesia mormona, o de los santos de los últimos días, ¿cuántas veces se casó, hermanos? 7, creo. ¿Cuántas? Como 7, ¿no? ¿Cuántas, hermanos? 7. 33 veces se casó. 33. 33. Y la última mujer que tuvo, la última esposa que tuvo, ¿sabe cuántos años tenía? 12. 14 años. La última mujer, y por eso lo mataron. Por esa vida promiscua que llevaba. Bueno, 14 años. 14 años, o 12 creo, 12 o 14 años, por ahí así. Y por eso lo mataron, hermanos. Por eso, porque algunos piensan que ya fue quitado este mandamiento, ¿podemos adulterar? No, pues, yo opino que no, digo, si no hay ley, pues, si no hay ley, quien quiera que Yo lo haga, prefiero estar bien con Dios más que con los hombres. Fíjense qué aseveración tan tremenda hacen estas personas. Yo prefiero estar bien con Dios y no con los hombres. ¿Qué dicen los hombres cuando adultera a una persona? ¿Cómo se le llama el delito de adulterio? Bueno, adulterio, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si se casa con dos mujeres? ¿Cómo se le llama? Bigamia, exactamente. ¿Y es castigada la bigamia por la ley de los hombres? Sí. ¿Y es castigada la bigamia por la ley de Dios, hermanos? Ah, bueno, es que no quitó el mandamiento de no matar, no quitó el mandamiento de no adulterar, entonces sí podemos robar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Podemos deshonrar a nuestros padres, faltarles al respeto, golpearlos, humillarlos. Al cabo que ya quitó Dios los mandamientos, ya quitó Dios la ley. ¿Podemos hacerlo, hermanos? ¿Qué es honrar a los padres? Un mandamiento de Dios. Por lo tanto, deshonrarlos, ¿qué significa? Faltar a los mandamientos de Dios. Otro mandamiento. ¿Qué sucede cuando alguien levanta un falso contra el prójimo? ¿Cómo se le llama a ese delito? está mintiendo, ¿Cuál? está mintiendo. Falso testimonio. Es un delito. ¿Cuál delito es? Falso Difamación. testimonio. Difamación, calumnia y falso testimonio. Así lo dice la ley. Podemos levantar un falso testimonio, hermanos. Al cabo que Dios ya quitó la ley. Es incongruente el pensamiento, el razonamiento que ellos tienen.
¿Qué dice el apóstol Santiago? Capítulo 2 de Santiago. El que infringiere un mandamiento es hecho transgresor de todos. ¿Sí o no? Y en general, hermanos, el mundo, iba a decir protestantes, pero dije que ya no iba a decir protestantes, ¿verdad? El mundo pseudo cristiano, porque los católicos no son protestantes, pero creen igual. El único mandamiento en el cual no están de acuerdo, salvo los católicos que no están de acuerdo en los primeros 4 mandamientos, pero lo que identifica al mundo pseudo cristiano es ese pensamiento, no guardar el sábado. ¿Por qué? Según ellos, los protestantes, porque Cristo vino a quitar ¿qué? La ley. La ley. ¿Cristo quitó la ley? No la quitó, Él vino a cumplir, ¿sí? No vino a quitar ningún mandamiento. Es más, Jesús mismo guardaba el sábado. Se dicen cristianos, pero no siguen a Cristo. ¿Cristo Jesús guardaba el sábado? Sí. Lucas capítulo 4 dice que Jesús fue a la sinagoga según era su costumbre. ¿En qué día? Sábado. Del sábado, porque guardaba el sábado. Y se dicen cristianos, pero ya no quieren guardar el sábado. Ellos se amparan en ese texto mal interpretado. Por gracia soy salvo, así es que ya no tengo que guardar el sábado. Y entonces, ¿por qué guardas el 6º mandamiento? ¿No? Quería hacer un comentario. Sí. Siempre me llamó la atención en la carrera de Derecho que un día preguntaran cuál era la diferencia entre derogar y abrogar. En ese tiempo yo no la sabía. Derogar es quitar el valor de una ley y abrogar es poner una en lugar de la que se quita. Y recuerdo, hasta ya después entendí, por eso Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley, o sea, yo no vengo a poner otra. Vengo a cumplirla. Por eso dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Mas yo os digo que cualquiera que dijere Facto a su hermano. raca, fatuo o necio, que significa lo mismo, será culpado de juicio. Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, mas yo os digo, fíjense, no solamente no vino a quitar, sino vino a confirmar, reconfirmar y explicar el mandamiento. Oíste que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿podemos mirar a las mujeres? Sí. Sí. ¿Podemos mirar a las mujeres para codiciarlas? No, porque eso es pecado delante de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, los mandamientos que se deben de guardar son los mandamientos de Dios. ¿Dónde lo dice, hermanos? Vamos a ver, ya vimos uno, Mateo 19, 18, vamos a ver otro, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, hermanos, gracias hermano Benjamín. Entonces, hermanos, ¿quitó Jesús los mandamientos de Dios? No, antes los pone como requisito para entrar ¿a dónde? A la ciudad. ¿A cuál ciudad? A la Nueva Jerusalén. ¿Qué hay en la Nueva Jerusalén? Está el reino de Dios, la vida eterna. Para entrar en esa puerta tenemos que guardar los mandamientos. Y quiero agradecer a nuestro hermano, se me fue su nombre, Armando, la observación que nos hace, derogar y abrogar. Derogar
es quitar una ley, hacerla a un lado. Abrogar es quitar esa ley para poner otra. Cristo puso otra ley, hermanos. Ya lo vimos, que debemos de guardar la ley de Cristo. ¿Y en qué consiste la diferencia de la ley de Cristo a la ley de Dios? ¿Quién dio la ley de Dios allá en el monte Sinaí, en esas 2 tablas de la ley? ¿Quién la dio? Fue Jesús, el Hijo de Dios, el representado en aquel tiempo, en aquel momento, como Dios. Ahora, como Hijo de Dios, lo viene a confirmar. Vamos a leer algunos textos, hermanos, que nos ayudan a entender esto. Vamos a leer Romanos 6:1. Y un texto que es muy mal interpretado por los pseudo cristianos. Capítulo 6, verso 14. 6:1 de Romanos. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Gracias y nada más. 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? Por fin, ¿fue quitada la ley o no? Porque muchos dicen que la ley ya fue quitada por Cristo Jesús. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado? Si no hay ley, ¿hay pecado, hermanos? Pues no, porque el pecado es la transgresión de la ley. Si no hay ley, vamos a poner un ejemplo. Yo voy manejando y me paso un alto. ¿Estoy infringiendo la ley, sí o no? Sí. ¿Cuál ley? Tránsito. La ley de tránsito. La ley de tránsito me dice que el rojo se debe de respetar y se debe uno de detener. Pero si no existiera ese artículo, si me paso el alto y me para un agente de tránsito, usted se acaba de pasar el alto, ¿y eso qué tiene? Pues que no se debe de pasar el alto. ¿Dónde lo dice? Si no estuviera en la ley de tránsito. Pero está, hermanos, ¿sí o no? Entonces ya es un delito. En el caso de los mandamientos de Dios, no se considera delito. ¿Cómo se considera? Falta. Pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. De ninguna manera. Vamos a ver el verso 14 de este mismo capítulo. Verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Bajo la bendición, bajo la virtud, bajo el regalo de Dios. ¿Qué significa? Recibir a Cristo Jesús, ¿en qué? En nuestros corazones, para ponerla por obra, buenas obras. ¿Sí? ¿A cuáles obras se refiere el apóstol Pablo cuando dice que no por obras? Vamos a ver Romanos, capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿A quién le está dirigiendo estas palabras el apóstol Pablo? A los judíos que estaban en Roma y a los hermanos que se estaban dejando judaizar por esos hermanos, como dice el apóstol Pablo, que se introducían falsamente para engañar a los verdaderos cristianos.
La gracia es creer en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a dar la salvación. ¿Cuáles son las obras? Pues quitar a un lado a Cristo Jesús y poner un cordero. ¿Saben qué? Cristo Jesús ya no nos sirve. Es como si dijéramos ahorita nosotros, Cristo Jesús ya no nos sirve. Vamos a sacrificar un cordero. Vamos a juntar entre todos para sacrificar un becerro, un ovillo, un buey. Lo sacrificamos y ya somos salvos. Esas obras no sirven, hermanos, porque estamos bajo la gracia. ¿Y quién es la gracia? Cristo Jesús, que nos ofrece la salvación. Cristo Jesús es la salvación. Así es que ya no tenemos por qué tener esas obras, esos sacrificios, esos lavamientos, esas viandas, como dijo Cristo Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, enseñando como mandamientos que doctrinas de hombres. Y eso, esa interpretación que le dan pentecosteses, adventistas, bautistas, metodistas, luteranos, calvinistas, todos ellos, está mal fundada, hermanos, porque ellos hablan de que ya no se debe de guardar la ley. Y ellos se refieren explícitamente no a la ley ritual. ¿Saben a qué se refieren ellos? A esta ley. Y acuérdense que esta ley, los 10 mandamientos, no fueron quitados, no fueron derogados, no fueron abolidos, fueron establecidos. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Pues ahora yo os digo esto. Hay leyes que no fueron quitadas, hermanos, del libro de la ley, solamente las rituales, y otras que iban en contra de los mandamientos de Dios, como cuáles. ¿Se acuerdan de la famosa ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué nos dice Cristo Jesús acerca de esa ley? ¿Es buena o es mala? Es mala, la quitó. Amaos los unos a los otros. Si alguien te golpeara en la mejilla, pon la otra. Si alguien te quitara tu capa, dale toda la ropa. Si alguien quiere que camines 1 milla, camina 2. Quitó esa ley. La que no quitó, ley de la alimentación. ¿Existía la ley de la alimentación en los tiempos de Cristo, sí o no? ¿Dónde lo vemos? Ellos no comían. Hechos 8. ¿Verdad? Hechos 8. No, 10, ¿verdad? Donde dice que Pedro vio un lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales, ¿qué? ¿Cómo sabía Pedro que eran animales inmundos si ya los había limpiado Dios? O sea, debemos de comer todo con nacimiento de gracias. Vamos a comer puerquito. Señor, quita lo inmundo de este puerquito y viene para adentro. Había animales inmundos antes y ahora también. No fue quitada la ley de la alimentación. ¿La ley moral fue quitada? ¿Dónde dice que no? Los mandamientos, por ejemplo, y pues, la ley, por ejemplo, de no matarás, no juntarás adulterios, una ley. También dice que los homosexuales no entrarán al reino de Dios. No te podrás acostar con tu hermana, o con tu madre, con la mujer de tu padre. No podrán hacerlo, existe la ley moral. Existen ciertas leyes que son para beneficio nuestro. La ley ritual fue dentro de esos mandamientos que no fueron no buenos dados por Dios, y no porque Dios los haya hecho malos, sino porque el hombre los hizo malos. Vamos a ir concluyendo, hermanos.
Cristo vino a darnos la salvación. Cristo salvó a Lázaro, lo sanó, lo resucitó. ¿Sí o no? Sí. ¿Le dio la salvación, sí o no? ¿Y qué pasó con Lázaro? Se fue al cielo. No. ¿Qué pasó con Lázaro? Murió. Murió. ¿Qué pasó con aquel endemoniado? ¿Lo salvó Jesús, sí o no? ¿Se fue al cielo? No. ¿Le está prometido el reino de Dios? No. Le quitó el demonio que llevaba dentro. Pero ahora dependía de él. La mujer adúltera, ¿la perdonó Cristo? Sí. Y ya fue salva. Ya alcanzó la salvación y ya se fue al cielo. ¿Cuál fue la recomendación de Cristo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. ¿Qué otros hermanos? ¿Qué otra salvación hay? Fíjense que una vez iba caminando yo en la calle y mi mamá venía atrás de mí y mi mamá íbamos en fila así porque íbamos en el arroyo de vehículos y mi mamá quiso pasarme y yo puse la mano así y no la dejé pasar. Y en eso va pasando un carro. Y me dice mi mamá, ay hijo, me salvaste. ¿Esa es la salvación? Bueno, la salvé de momento, pero muchos años después, pues falleció mi mamá. ¿A esa salvación se refiere la palabra de Dios? Un salvavidas que salva a uno que se está ahogando, ¿lo salvó, sí o no? Pero no es la salvación a la que se refiere la palabra de Dios. ¿Qué otro, hermanos? El paralítico que sanó Jesús, ¿le dio la salud? Sí. Sinónimo de salud, salvación, ¿le dio la salvación? Sí, pero ¿qué pasó con el paralítico? Se murió con el ciego, con el sordo, con los ciegos, con los sordos, con los leprosos. ¿Ya fueron salvos y se van al cielo? No, les dio esa gracia, ese don de ser escogidos para que busquen la salvación cuando ellos tengan la oportunidad. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Dios. Busquemos esa salvación, hermanos. Por último, les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Y vamos a leer tengo tantos textos para leer como punto final, hermano. Vamos a leer Tito 3, 8. Son muchos textos, hermanos, que podemos utilizar para finalizar este tema, porque es un tema muy importante que a veces nosotros mismos nos llegamos a confundir. 3:8. Palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Se fijan, hermano? Debemos de tener obras, sí, pero que sean buenas, no como las que hacían los judíos. ¿Cómo hacían los judíos? ¿Cómo les dijo Jesús? Hipócritas. Hipócritas. ¿Qué más les dijo Jesús? Generación de víboras. ¿Qué más les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados. Con todo respeto se los decía, y con todo respeto les digo yo a todas esas personas que para alcanzar la salvación se necesitan buenas obras, guardar los mandamientos de Dios para que podamos entrar a la vida eterna. Que Dios les bendiga, hermanos.